posible cierta inspiración para las decisiones coherentes que en estos tiempos convenientemente se han de tomar. Por eso tuvimos la suerte y estamos compartiendo con todos ustedes sabiduría que posibilita esta toma de decisiones. Hoy contamos con la presencia del maestro Luis Miguel Salvador, ingeniero químico por la UNAM, médico naturista, catedrático en matemáticas, conferencista internacional, filósofo por la Universidad de Ottawa, Canadá. También es profesor de yoga y director del Centro Cultural Yoga de Banán en San Miguel de Allende, México. Él nos va a compartir la ponencia Ciencia Bien, estamos arreglando un pequeño problema técnico que es para dar ya paso y que el maestro Luis Salvador nos dé y nos comparta su ponencia, porque no tenía audio y ya se lo hemos dado. Él, convenientemente, maestro, tiene que activar el audio para poder hablar. Lo tiene cerrado. Ahí, correcto. Ya está abierto. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya empezamos con el maestro Luis Salvador. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días desde San Miguel de Allende, Guanajuato, en México. Buenas noches para toda la audiencia de Europa y España principalmente. Es para mí un privilegio y un honor estar aquí compartiendo con ustedes algunas enseñanzas de los sabios y sabias de todos los tiempos, y agradecimiento muy profundo al venerable maestro, el doctor Felipe Granado, quien me ha invitado a participar, y pues le estoy muy agradecido en contribuir con mi pequeñita contribución, valga la redundancia. Muy bien, pues entonces vamos a empezar pues esta conferencia. Quiero decirles que mi nombre no se mueve, aquí está ya, eso ya está, pasamos aquí. Esta lámina que les presenté es sobre el centro de meditación Yoga de Banán que tenemos aquí. Tengo el privilegio de estar dirigiéndolo aquí en San Miguel de Allende, como ven ahí los datos. Es un centro cultural que imparte pues gratuitamente. Queremos que más personas mediten, y bueno, varios centros existen en la República aquí mexicana, en Centroamérica, hay uno en Nueva York, en Sudamérica, fundada por un gran sabio. Esta es la sala de meditación aquí en San Miguel, que algunos de ustedes probablemente ya la conocen. Es un espacio muy bello, amplio y de una vibración muy fina a través de los años, donde pues la vibración espiritual ha quedado impregnada en las paredes, como ustedes saben. Y este es el maestro Swami Gurudevanand Sarasvati Maharaj. Él es el maestro que me inició en el mantra yoga meditación. Bien, este maestro viene del linaje de Shankaracharya. Es un linaje de muchos hijos de Shankaracharya.
se dice que él nació en el siglo VIII de la era cristiana. Entonces, es como el mismo linaje del maestro Yogananda, del Maharishi Mahesh Yogi, es el mismo linaje. Es muy poderoso cuando uno trabaja al servicio de gran envergadura, de alta sabiduría. Bien, el tema sobre la ciencia es muy profundo, así que vamos a hacer lo más completo posible y pues realmente, como es tan vasto, pues mencionaré algunos puntos claves. Por otra parte, no crean lo que yo les diré aquí, ¿verdad? Yo los invito a que cada quien investigue y procure para que viva su propia experiencia, que es lo que vale, la experiencia de cada uno. Y bueno, entonces seguramente que lo que voy a decir aquí, muchos de ustedes ya lo saben, es solo un recordatorio que me hago a mí mismo en voz alta. Por otra parte, pues lo más importante van a ser los minutos de meditación que tendremos al final, que a mí me ha dado excelentes resultados esta técnica. Y entonces, para ver si de alguna manera experimentamos la conciencia pura, porque de eso se trata, de experimentar, de vivenciar, de realizar lo que es la conciencia cósmica, la conciencia universal pura. Bien, hablamos un poquito de la ciencia. Es algo muy breve y vamos a esto sobre la ciencia. Digamos que hay una hipótesis o una teoría de un gran Big Bang hace X millones de años y de ahí pues se generó gradualmente toda la creación. Desde las primeras formas de energía, bueno, las primeras formas de energía, luego de los primeros seres vivos y así en un camino de complejidad gradual hasta llegar a... Esa es la explicación que nos da la ciencia contemporánea. Obviamente hay otra explicación, ¿verdad? Que ya veremos en su momento. Ahorita es en cuanto a la ciencia se refiere. Bueno, la definición del diccionario es así. Dice, la ciencia es un cuerpo de ideas caracterizado por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. La ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales, principios y leyes con capacidad predictiva y comprobable. Y vemos aquí un cuadro, ¿verdad?, muy sencillo de cómo clasifica la ciencia en dos ramas, formal y factual. Formal, pues se refiere a la lógica y a la matemática. Y la factual clasifica en dos áreas, la natural y la social. En la natural tenemos la física, la química y la biología. En la social, la psicología, sociología, economía, teoría matemática. El concepto de ciencia proviene de la ciencia, que significa conocer, término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo disciplinario o área del saber, pero que suele aplicar sobre todo a la organización de la experiencia verificada. Bueno, se trata pues de la llamada ciencia oficial física y la psicología que usa el pensamiento racional e inductivo como la única fuente de conocimiento. Desconoce la ciencia y los niveles de conciencia que son la base de todo conocimiento. Sin la conciencia, como ustedes saben, no hay conocimiento, ni ciencia, ni nada. Es la conciencia que todo sucede. Bueno, esta es una lámina interesante de que viene ahí la evolución supuestamente de los primates. Darwin mencionó esta teoría, pero bueno, hay otras teorías. El concepto de ciencia en el tiempo actualmente, a principios del siglo XXI, es el estudio y conocimiento sistemático de la materia y la mente,
a través de la información recibida por los sentidos físicos. Pero ustedes saben que los sentidos físicos son poco confiables y fácilmente nos pueden engañar, además de que son de muy corto alcance. Entonces, los fenómenos que se pueden registrar con los sentidos físicos deben ser medibles y comparables, comprobables por instrumentos físicos y verificables. Es así como la ciencia se considera como tal. Bien, la ciencia materialista estudia el macrocosmos y el microcosmos. También a través de la psicología y ciencias afines, estudia la mente racional, los pensamientos, las emociones, los sueños, la memoria, etc. Y el uso de ese conocimiento para ayudar al ser humano. Muy bien. Su campo, pues, se limita al campo físico y psicológico. En realidad no penetra en el campo trascendente, metafísico, existencial, o también lo podemos llamar espiritual. Y no puede porque usa el pensamiento racional, dual, el intelecto como único medio de conocimiento. Sabemos que la mente es finita, no tiene alcance infinito. Bueno, sin embargo, hay que decirlo, la ciencia oficial se acerca poco a poco al conocimiento y sabiduría de los grandes rishis, yogis, sabios y sabias de la antigüedad y del presente, como podemos constatarlo, por ejemplo, en la psicología transpersonal y la terapia cognitivo-conductual, y otros métodos avanzados modernos para ayudar a trascender los traumas, prejuicios, samskaras, karma y programaciones limitantes o erróneas del ser humano. Bien, existe desde hace miles de años la ciencia total, que abarca tanto el campo físico, el psicológico y también el espiritual o trascendente. Esa ciencia total, que la ciencia oficial no reconoce, incluye además el estudio y la investigación de la física y química ocultas, el hermetismo en general, también la filosofía científica, las religiones comparadas, el estudio esotérico cristiano, islámico y búdico, etc. Igualmente comprende las investigaciones de la aritmosofía, los arcanos del arte, el simbolismo, la ciencia planetaria, la cosmosofía, la cosmobiología, la arqueometría, el yoga, los Vedas, los Upanishads, la metapsiquia, matemáticas ocultas, numerología sagrada, la cábala mística, la alquimia espiritual y la medicina astral, etc. Como ven, esta ciencia abarca todo. Otro punto importante es que en la antigüedad la ciencia, el único propósito de la ciencia en la antigüedad era conocer, saber, investigar. Nunca tuvo el propósito de explotar o de aprovechar la naturaleza, de dominarla para sacar algún provecho práctico, materialista. Simplemente el propósito de la ciencia es conocer, saber. Bien, hasta ahí de la ciencia, que se pueden decir muchas cosas más, pero es simplemente una brevísima introducción, muy limitada, como ya saben, por el tiempo. Pero bien, pasemos a lo más importante, que es la conciencia. Bien. De antemano hay que decirlo, ¿verdad? No hay ninguna explicación ni definición satisfactoria. Las palabras son solo señalamientos que apuntan a eso que llamamos conciencia. La conciencia hay que vivirla, sentirla, realizarla como una experiencia transformadora, no a través de una definición intelectual. Se puede decir que hay la conciencia universal y la conciencia individualizada. Todo emana de la conciencia universal, pero dentro de sus muchas manifestaciones está la conciencia individualizada. Bien. Se sabe que es la esencia de todo cuanto es, o sea, de toda la creación manifestada y no manifestada. La conciencia existe en los minerales, en los vegetales, en los animales y en el ser humano en grados progresivos
desde un estado ínfimo hasta la conciencia individualizada en el hombre. ¿Cómo? ¿Las piedras también tienen conciencia? Bueno, es vibración, conciencia y vibración es lo mismo. Es una vibración muy densa, ¿verdad? Pero se puede decir que es pues una conciencia muy densa. Conciencia es lo mismo que energía, es lo mismo que vida, es lo mismo que el ser. De eso ya hablaremos un poquito después. Entonces, hay la conciencia universal y la conciencia individualizada, ya lo dijimos. La conciencia es la esencia de todo cuanto es, o sea, toda la creación manifestada y no manifestada. Bien. Vamos a ver ahora un poquito más allá. Todo es la conciencia universal y nada existe fuera de la conciencia cósmica o también conocida como conciencia universal. Por ejemplo, una vasija de barro tiene una forma, un nombre y una función. Pues sí, puede servir para decorar, para contener un líquido, flores, etc. Si la rompemos y pulverizamos, ya no es vasija, no tiene forma y la función desaparece, deja de ser vasija. Pero el polvo que formaba la vasija siendo barro, el barro no depende de la vasija para existir. Así la conciencia da existencia a todo cuanto existe, pero no depende ni es afectada por nada. Espero que ese ejemplo sea suficientemente objetivo. También podemos decir que si tenemos un sinnúmero de joyas hechas de oro, de infinitas formas, y que si esas joyas las fundimos, pues dejan de ser joyas y dejan de ser ornamentos, pero sigue siendo el oro que no depende de la existencia de las joyas. Así la conciencia no depende de nada y le da existencia a todo cuanto existe. Bien, la conciencia se ha manifestado en mayores grados a través de la evolución. Desde hace 2.000 millones de años o más, ha llegado a individualizarse en cada ser humano. En el cuerpo humano culmina con la corteza cerebral, o sea que se manifiesta a través de la corteza cerebral. Hay que aclarar aquí que la conciencia no es el cerebro, ni tampoco la genera el cerebro. El cerebro es el instrumento que permite que la conciencia se manifieste a ese nivel, ¿verdad? Es como un radio que recibe las ondas del exterior y las transmite en forma de sonidos. O igual a televisión, sonidos e imágenes. Muy bien. Entonces, el cerebro no es la mente y mucho menos la conciencia. Ahora bien, según los Vedas, el Ser Supremo, o Dios, o Brahman, o el Ein Sof, o el Demiurgo, como le quieran llamar, se le llama el Sat Chit Ananda. Tres atributos que más o menos se traducen como Sat es igual a el ser, la existencia. Chit, la conciencia, y Anand es la beatitud, la bienaventuranza, o también, si quieren, la felicidad absoluta. Bien, ese segundo atributo de la divinidad es Chit, o conciencia. Algunos maestros y grupos religiosos le llaman conciencia de Dios. Una explicación científica que es mediante la activación de nuevas neuronas y dendritas, se incrementa la capacidad de asociar ideas, o sea, se aumenta la inteligencia o la conciencia. Es decir, a través de técnicas como la meditación y otras, se pueden activar neuronas que están dormidas o ínfimamente activas, y conforme se despiertan y se desarrollan nuevas dendritas o conexiones neuronales, eso hace que se aumente la capacidad de asociar ideas. Y eso también se le considera como una explicación de la inteligencia o de mayor conciencia. O sea, a mayor número de neuronas activas y conectadas, interconectadas, aumenta pues la capacidad, la inteligencia y también la conciencia.
Hay que decir que no depende del tamaño del cerebro, el que una persona sea más inteligente o más consciente que otra, sino que depende de qué tantas neuronas activas y conectadas tiene ese cerebro. Puede ser un cerebro más pequeño, pero que tiene más conexiones neuronales. Obviamente, pues va a manifestar una mayor inteligencia o mayor conciencia. Bien, la conciencia sin la S de conciencia con SC, hay conciencia con C y conciencia con SC. Aquí se refiere a la conciencia del yo egoico, o sea, la conciencia sin la S se refiere a la conciencia del yo egoico, a la personalidad, la máscara, dirían los griegos antiguos. La conciencia se le llama a la conciencia universal o cósmica. Muy bien, esto como que es muy denso, hay que reflexionarlo profundamente y hay que meditarlo profundamente para que pueda penetrar realmente a nuestra conciencia y podamos comprenderlo a profundidad. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos toca enseguida. Bien, en los estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Hay tres principalmente, es una clasificación, hay otras, pero hablemos de esta. El estado de vigilia, lo que llamamos estar despiertos, aunque no estamos verdaderamente despiertos, pero bueno, tenemos en segundo nivel el sueño con ensueños, o sea, cuando soñamos, y tenemos el sueño sin sueños, cuando la mente está totalmente sin pensamiento. Y turia, que viene siendo lo que nosotros conocemos como conciencia. Muy bien, en el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, o semidespiertos, estamos conscientes del cuerpo físico y de la mente. Vemos y sentimos nuestro cuerpo físico y nos damos cuenta que pensamos, ¿verdad? Estamos conscientes, sentimos nuestro cuerpo, lo vemos, nos damos cuenta que estamos pensando, entonces la mente está ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta de que tenemos una mente. Ahora, cuando estamos dormidos y soñamos, la mente está activa pensando, soñando todo tipo de sueños. Pues a veces muy felices, otros son pesadillas, pero no hay conciencia del cuerpo físico. En el sueño no existe el cuerpo físico. Sin conciencia no hay nada, acuérdense. Entonces, en el sueño ya no percibimos nuestro cuerpo físico. Ahora, cuando dormimos profundamente, sin soñar, cuando la mente no piensa en lo absoluto, en ese sueño profundo desaparece el cuerpo, pero también la mente. Desaparece en el sentido de que no está pensando nada, está en una quietud maravillosa. Es el sueño reparador. De ahí se concluye, o algunas personas, algunos científicos, algunos sabios, nos dicen que eso puede constatarnos de que el cuerpo y la mente no existen realmente, ¿verdad? En el sueño profundo no existen. Entonces, y la mente, entonces de ahí que la mente y el cuerpo físico no son reales. ¿En qué sentido? En el sentido de que no existen por sí mismos, dependen de algo para existir. Ese algo es que la conciencia. Entonces, todo aquello que no existe por sí mismo, no se le considera como real. Y lo único que es real es lo que no cambia y lo que no depende de nada. Llámesele como le querramos llamar. Bien, entonces, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Hay eso que dice, dormí como un ángel o como una piedra. ¿Quién dice eso? ¿Quién está diciendo, dormí de maravilla, descansé en absoluto, no soñé nada? ¿Quién dice eso? La mente no, porque la mente estaba inactiva y el cuerpo pues, no puede decir nada. Entonces,
La conciencia es la que está, como hay, la conciencia nunca desaparece, es la que nos hace saber que estuvimos plenamente dormidos. ¿Sí? En sánscrito a la conciencia se le llama Turiya. Bien, continuando con alguna otra explicación científica relativa, como ustedes saben, se dice que del 2 al 4% de las neuronas activas, plenamente activas, es cuando se manifiesta la conciencia instintiva, o sea, el cerebro reptiliano. Es la primera formación del cerebro en su evolución. Y ya del 4 al 6% de las neuronas activas se dice que aparece la conciencia emocional o límbica. Y si activamos las neuronas a un 6 a 8%, neuronas ya activas plenamente, entonces es cuando aparece la conciencia intelectual a través de la conciencia, de la corteza cerebral, que ya está parcialmente activa. Y de ahí se va continuando. Del 8% de neuronas activas en adelante, empieza lo que se llama el genio, la supermente, que puede desarrollarse hasta ser la conciencia cósmica o universal. Muy bien, todo el cerebro está activo, aunque la mayoría de las neuronas no están como dormidas o inactivas. Conclusión, no somos el cuerpo ni la mente, son instrumentos temporales que desaparecen cuando ya el ser, el alma, deja el cuerpo. Somos pues espíritus encarnados en un proceso de evolución. Es una forma de decirlo. Podemos decirlo de muchas otras. Muy bien. ¿No es emocionante todo esto? A mí me emociona mucho conocer estas cosas. Pero repito, hay que meditarlas, hay que reflexionarlas y luego meditarlas bastante tiempo para que pasen a ser una experiencia y no una mera información intelectual. La comprensión intelectual no es suficiente. Está muy bien, es necesaria, pero hay que ir más allá de la comprensión intelectual para que sea un factor de transformación. El conocimiento intelectual no nos va a producir una verdadera transformación. Es como un apoyo, una ayuda, una antesala, para luego pasar a lo que es la realización, la vivencia directa, donde entonces sí produce una transformación. ¿Qué transformación? En nuestra conducta, en nuestra forma de ver la vida, de actuar, de sentir. Bien, la conciencia individualizada de cada ser humano, es decir, en cada ser humano hay una conciencia individualizada. Los animales tienen una conciencia grupal. Es la diferencia entre los animales y nosotros, entre otras cosas. La conciencia universal, otro aspecto de la conciencia universal o cósmica de todas las formas de conciencia emanan. O sea, de donde todas las formas de conciencia emanan. Repito, de la conciencia universal, la conciencia pura o cósmica, todas las demás formas de conciencia o niveles de conciencia emanan. ¿No? Así es. Bien. Entonces, se sabe que hay un infinito grado de conciencias, un infinito grado de vibraciones, un infinito grado de longitudes de onda, un infinito grado de inteligencias. Bien, pero hay solo una conciencia universal, de donde todas las conciencias individualizadas emanan. Simbólicamente como los rayos del sol, todos emanan del mismo sol. Bueno, un poco de agua para la garganta. Líquido precioso el agua, ¿verdad? Hay que tomar bastante agua. Muy bien. Decir conciencia, energía, la vida, la inteligencia cósmica, el amor universal, el ser, pueden ser un poco como sinónimos. Son todos el uno absoluto. Entonces, hay quienes asimilan mejor el término energía, otros vida, otros conciencia, otros inteligencia cósmica, otros le llaman amor universal, otros le llaman
el Ser Supremo. Los nombres varían. Lo importante es que todo es el uno. El uno, como dicen, sin segundo. El uno absoluto. Bien, son solo nombres. Todos son nombres, conceptos. La realidad última no tiene nombre ni forma y no puede comprenderse intelectualmente. Repito. Nombres, conceptos, ¿verdad? Son solamente forma de tratar de expresar lo que no se puede expresar realmente. Esa realidad última no tiene nombre ni forma y no puede comprenderse intelectualmente. No tiene alcance para eso. Ahí entramos ya en que esa se puede realizar, esa conciencia universal a través de la intuición, de la contemplación, o bien por medio de la experiencia directa del pensamiento. Una experiencia directa, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí vemos una imagen de la infinita gama de meridianos o canales sutiles de la energía vital por donde fluye el prana o energía vital. Bueno, bien, para realizar la conciencia cósmica o conciencia universal se requiere un proceso de purificación física y mental que es único para cada ser humano. El sendero espiritual, el sendero evolutivo es un camino único para cada ser humano, así como las huellas digitales. Entonces es un proceso de eliminación de los obstáculos que impiden realizar, vivenciar eso que ya está dentro de cada uno de nosotros. Lo que andamos buscando está adentro, no afuera. Como decía Jesús, el reino de los cielos está dentro de ti. Ahora bien, por buen sentido, sabemos que un cuerpo intoxicado, malnutrido y o enfermo no permite evolucionar ni practicar las disciplinas preliminares. Yama, niyama, pranayama, pratyahara, menos aún los sanghas más elevados, las prácticas más elevadas como son el dharana, el dhyana y el samadhi. Además impide que la mente funcione bien, o sea, un cuerpo débil, contaminado, malnutrido o enfermo, no puede la mente funcionar bien con ese cuerpo. Y por otra parte, una mente negativa, perezosa, sucia, es un obstáculo mayor. Necesitamos también trabajar esa mente. Ahora bien, ¿cómo es que puedo conseguir yo purificar mis cuerpos físicos y sutil para lograr el máximo desarrollo de mi potencial como ser humano? ¿Cómo? Porque es importante, ¿verdad? Qué hermoso se oye todo. Sí, yo quiero, pero ¿cómo le hago? Entonces, vamos a ver. La alternativa es practicar algunas de las múltiples técnicas del yogismo, de los cuales el Hatha Yoga y el Mantra Yoga, meditación, son algunos de los más poderosos y efectivos. Y en la escuela, esta escuela del Mantra Yoga que nosotros estamos participando, te puedes iniciar en ellas cuando lo decidas. Estamos para servirte en cualquier momento que quieras visitarnos en cualquiera de nuestros centros culturales y meditación. Bien, también el proceso incluye la alimentación orgánica, vegetariana, el ejercicio, la gimnasia psicofísica, las asanas, el descanso y el sueño moderado. Se requiere también el estudio y la meditación de textos y videos trascendentes, espirituales, de ciencia, psicología, de arte, servicio altruista, y también evitar el café, las drogas, los alimentos artificiales, evitar las personas envidiosas, negativas, agresivas, también evitar los apegos a la televisión, al celular, que están tan de moda, el dinero, que es lo que impera en el mundo materialista. También desapegarse de los placeres sensoriales. Acuérdense que desapegarse no quiere decir que uno se prive de nada, quiere decir no depender de nada. Eso quiere decir apego cuando ya dependemos de algo y obviamente al perder eso sufrimos
Por eso se dice que todo apego trae sufrimiento. Entonces también tratar de vivir sin miedos, sin preocupaciones, ni depresión, llevar una vida sencilla, pura, creativa, feliz, etc. Bueno, más aún, hay que buscar la compañía de personas sabias, practicar las enseñanzas de los maestros y maestras espirituales. También meditar diario, así como comer diario. Así como se come diario, así debemos meditar a diario. Si queremos evolucionar, por supuesto. Ser más humildes, más serviciales, más alegres, más amorosos, más positivos y positivas, más entusiastas, más compasivos y compasivas, más tranquilos y tranquilas. En pocas palabras, ser universales, libres y sanos. Sí, sin mucha complicación. Como ven, es todo un proceso, ¿verdad?, de purificación, requiere años y años, y gradualmente al ir purificando nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces empezamos a tener experiencias más elevadas y a eliminar todas esas cosas negativas que ya mencionamos. Bien, pero hay que decir que las principales ramas de yoga son igualmente importantes y se complementan perfectamente. Por ejemplo, hay una historia que le voy a contar, donde se habla de 4 yogis. Uno es un bhakti yogi, la yoga devocional de los sentimientos; Jnana, la yoga del intelecto, del conocimiento; Karma, pues es el yoga del servicio altruista, el servicio, el trabajo sin esperar recompensa; y Dhyana, que viene siendo la meditación. Se dice que estos 4 yogis un día se encontraron y bueno, estaban discutiendo ahí cuál era el mejor de todos, ¿no? Entonces el Karma Yogi decía, sí, estos que se creen que nada más con estar ahí haciéndole oraciones devocionales a Dios, ya con eso, o con estar, tener un conocimiento intelectual, con eso la van a hacer, o así con pura meditación. No, hay que trabajar. Y el Karma Yogi dice, no, ese es el karma. El Bhakti dice, pero ¿para qué se meten en problemas? Si tan solo con amar a Dios y en cada uno de nuestros actos y a través de todos los seres, no hay que tener un conocimiento intelectual, ni tampoco hay que hacer otro tipo de trabajo, ni siquiera meditar. Y bueno, el intelectual, el Jnana Yogi, dice, pero ¿qué necesidad hay de tener estos sentimientos devocionales o tener ese trabajo altruista o meditar? Con el conocimiento uno se puede liberar. Bueno, y los que meditan dicen, pero bueno, si tan solo meditando profundo podemos realizarnos, no hay que hacer trabajos de servicio a los demás, ni tampoco tener un conocimiento elevado, ni tener actos de devoción y ceremoniales hacia la divinidad. Y en eso cae un aguacero tremendo en medio de esa discusión. Entonces, pues, había que guarecerse y el Bhakti Yogi, que casi siempre conoce todos los templos que hay, le dijo, véngase, yo sé dónde hay un templo ahí que está en ruinas, pero nos puede ayudar porque está más cerca. Y todos corren ahí, y estaba ya pues el techo caído, y, en fin, solo había un lugar, un pequeño lugar donde estaba una estatua de Shiva, una divinidad, la suprema divinidad o el Adiyogi según la tradición de la India. Y ahí como que estaba protegido y no caía agua, entonces, pero era muy reducido el lugar y entonces fueron los 4 corriendo ahí y se abrazaron, pues para que pudieran estar dentro del área protegida. Abrazados ahí de Shiva los 4 y entonces se oyó una voz que decía, que salía de la estatua, bola de tontos, dice, por fin se pusieron de acuerdo. Bueno, el mensaje pues es que realmente todas las yogas se complementan, no hay una que sea mejor que otra. Y los que tengan el carácter y la voluntad y practican de una manera correcta las 4 formas de yoga, pues van a tener una realización más plena, más elevada y más rápida. Ahora, por otra parte, la guía de un gurú calificado
un maestro que haya realizado al ser absoluto, a Dios, a la conciencia universal, es indispensable para lograr la liberación, o bien, como se dice en la India, mukti. Esto en algunos textos ya tradicionales como el Granda Samhita, el Shiva Samhita, ahí hacen mucho énfasis en la importancia del gurú para lograr ya los estados más evolucionados y finalmente el gran samadhi. Bien, rápidamente vamos a hablar un poquito de las estructuras del cuerpo humano. Generalmente se nos habla de 3 cuerpos, el físico, mental, cuerpo, mente y espíritu. Bueno, es una forma sencilla. Sin embargo, en las enseñanzas ancestrales, ¿verdad? Y esotéricas, se habla de un septenario de 7 cuerpos, que viene siendo el físico, el etérico, el cuerpo astral, el mental inferior, mental superior, el causal y el espiritual. Esa es como se concebía en la antigüedad, los sabios y los rishis de la antigüedad, la estructura del cuerpo humano y también las tradiciones occidentales. Bueno, hay una gráfica donde podemos ver nosotros cómo el mantra puede penetrar hasta la supermente. O sea, el ego, también conocido como la personalidad, es como un duro obstáculo para que entre la luz de la supermente y esa luz ilumine el intelecto, ilumine la mente y ilumine al cuerpo físico. Entonces, la frecuencia poderosa del mantra tiene el poder de disolverlo por medio de la constancia y la disciplina. El mantra es una vibración muy fina que penetra esa coraza dura del ego y entonces empieza a iluminar lo que es el intelecto, la mente y el cuerpo físico. Obviamente se requiere constancia y disciplina. Miren, hay gente que dice, tengo 10 años meditando, practicando tal yoga, o estén haciendo esto y aquello, en austeridades y lo demás, y no he visto ninguna realización. Esa es una forma muy corta de ver las cosas, de comprenderlas. Una carrera universitaria se lleva unos 20 años de escolaridad. Puede ser más si hay maestría o doctorado, imagínense. Entonces, como algo que es tan trascendente, querramos que suceda así rápido? Raros seres lo logran muy rápido, porque llegan con un karma extraordinario. Han trabajado ya mucho en vidas anteriores. Entonces, ellos sí, muy rápidamente puede suceder así. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos que trabajar más. Nos falta hacer más trabajo, más constancia en las disciplinas para que logremos esa emancipación, esa evasión o liberación total del sufrimiento. Bien. Entonces, una vez que la supermente penetra, es decir, la vibración del mantra va haciendo que la densidad del ego se vaya haciendo menos denso, se va haciendo más leve, va disminuyendo el ego en su intensidad hasta que llega a estar en su proporción correcta, ¿verdad? Y deja de ser dominante. Entonces, esa supermente, esa superconciencia penetra entonces ya en nuestro intelecto, lo ilumina, entra en la mente, lo ilumina y en el cuerpo físico que también lo ilumina. Hay cuerpos físicos que tienen un magnetismo tremendo, pero es por eso, porque ya su superconciencia ha estado llegando a su cuerpo físico. Y ahí, a través de las diferentes formas de yoga o otras técnicas, nosotros podemos desarrollar un potencial enorme que tenemos. Si somos dioses en potencia de ser, pues entonces sí vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, muy pocos van a querer hacer esto. Yo sé que para la mayoría esto no ni tiene sentido y todavía les llega su momento. Muy respetable, con todo respeto, y está muy bien. Todo ser humano va en su propio proceso, pero bueno, algunos ya estarán listos para tener un conocimiento de mayor profundidad y dispuestos a hacer los cambios necesarios. Muy bien.
Vamos a hablar ahora de algunos beneficios de la práctica del mantra yoga meditación. De algo más concreto para las personas que quieren oír algo más relevante en su vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo físico, la práctica de la yoga, en cualquiera de sus formas, y el mantra yoga meditación también, hay una purificación del sistema nervioso. Otro beneficio es que ayuda a solucionar las adicciones. Muchas personas han salido de la drogadicción con la práctica de la meditación y ayudados por algún instructor, ¿verdad?, que los ayuda. También ayuda a eliminar enfermedades psicosomáticas. Hay un aumento de la capacidad de trabajo, se vuelve más creativa la persona. Mejoras el estado general de salud. Y ahora en el campo mental también hay beneficios muy prácticos, como aumenta la estabilidad y el bienestar interior. Hay una reducción y desaparición del estrés. Soluciona problemas sentimentales. Ayuda a eliminar fobias y temores. Aumenta la seguridad en sí misma y en sí mismo y la libertad interior. Y también anula los estados emotivo-depresivos. Esos son algunos de los beneficios en el campo mental. En el campo espiritual, se va produciendo un desarrollo en todos los niveles superiores de conciencia, que es la herencia divina del ser humano. Y a eso hemos venido a esta existencia, justamente, a retomar esa herencia divina del ser, darnos cuenta que realmente somos seres eternos, inmortales, indestructibles, más allá del cuerpo físico y del intelecto, de la mente. Obviamente, esto se empieza a manifestar, por ejemplo, bueno, ¿y cómo sé que estoy evolucionando? ¿Cómo sé que estoy progresando en mi sendero espiritual? Hay algunos parámetros o algunos indicadores muy claros. Por ejemplo, cuando uno empieza a este desarrollo espiritual, gradualmente se va fortaleciendo la voluntad, la fuerza de voluntad. Otro aspecto muy notorio es que se van desarrollando nuevos talentos o virtudes, van aflorando, por lo menos una virtud empieza a aflorar, a manifestarse. Hay una mayor capacidad creativa. Hay también un crecimiento, un despertar de las virtudes del alma. Se vuelve uno un poquito más amoroso, un poquito más compasivos, un poquito más alegres, más entusiastas, un poquito más enérgicos. Y esos indicadores de que estamos avanzando en nuestro sendero. No tiene que ser algo así extraño, místico, ¿no? Más bien tratamos de desmitificar un poquito las enseñanzas espirituales, pues para que estén al alcance del ser humano de esta era decadente, Kali Yuga, una era de hierro de la que estamos saliendo, pero todavía la bestia está dando estertores muy fuertes. Entonces hay que estar muy alertas todavía. Sí, vamos a salir de ahí. Ahora, en niños y jóvenes, ¿qué podemos esperar de estas disciplinas? Un incremento de la capacidad de concentración, de comprensión y de aprendizaje. Hay videos ya de niños que meditan en algunas escuelas, todavía muy pocas. Una de ellas que este video me impresionó mucho, de una escuela en Brasil, me parece que se llama Manos Sin Fronteras. Puede estar en el YouTube. Y los testimonios de los niños son extraordinarios después de 6 meses de práctica de ciertas disciplinas de gimnasia, de meditación, y efectivamente ellos diciendo que su relación con sus padres es mejor, ya no se pelean con sus compañeros, mejor asimilación en su aprendizaje,
se vuelven más puntuales, ellos mismos lo expresan. En fin, y otras cosas. También otro beneficio de los niños y jóvenes es una mayor respuesta positiva a la educación. Empiezan a encontrarle gusto a la educación, que por cierto no es muy mala educación, ¿eh? Tendríamos que tocar ese tema ya en otra ocasión. Es una protección muy buena contra las adicciones, sea alcohol, tabaco, etcétera. Quien empieza a tener la meditación, empieza a tener una protección contra las adicciones, el alcohol, el tabaco. La meditación nos lleva a estados de éxtasis, no el éxtasis químico, el éxtasis natural, ¿verdad? Que no necesita ingerirse nada, simplemente es un estado natural que uno va desarrollando y es real. Hay muchísimos ejemplos de ellos. Yo, por ejemplo, bueno, no es un broma, ¿verdad? Pero bueno, no me quejo, me siento muy bien, me siento una persona feliz y aquí estamos compartiendo. Bueno, niños y jóvenes más bondadosos se vuelven más cariñosos, más trabajadores, menos egoístas y va desapareciendo la violencia. Todo eso debido a la expansión de la conciencia. Todo se produce cuando se va expandiendo la conciencia. Todos los problemas desaparecen cuando la conciencia se expande, porque no es más que una visión corta, muy corta, de todo lo que nos sucede en la vida diaria y una falsa interpretación de los hechos, una interpretación muy personal y muy limitada y con frecuencia errónea. Entonces, al expandirse la conciencia es como si entrara más luz en una habitación oscura y entonces ya desaparece el problema, deja de ser problema. Hay solución, lo vemos ya como una oportunidad para crecimiento, se cierra una puerta y se abre otra, y así es como va uno creciendo en comprensión, en sabiduría, por la expansión de la conciencia. Todo es en base a la conciencia. A mayor conciencia, mayor libertad, mayor felicidad y mayor éxito en cualquier área de la vida. Aún en lo material también tiene grandes beneficios. Bien, ya estamos entrando para hacer la práctica de la meditación. Vamos a hacerlo pues de una manera muy sencillita, unos 10 minutitos. ¿Cuánto tiempo nos queda de la hora, maestro? No le oigo nada. ¿Eh? Digo, 8 minutos. 10 minutos estaría muy bien. De acuerdo. Vamos a hacerlo en 10 minutos. Es sumamente sencillo. Sentados cómodamente. Todo el mundo conoce, bueno, no todo, pero es muy conocido esta técnica. Sentados cómodamente con la columna vertebral derecha, sin estar con algún cojín, háganlo, está bien. Es importante que estén cómodos, porque si el cuerpo está incómodo, no se puede meditar a gusto, no se puede meditar bien. La vista dirigida al entrecejo, palmas hacia arriba en actitud receptiva, sea sobre las piernas o mejor la derecha sobre la izquierda. Y mentalmente repetimos, no espero nada, no busco nada y no deseo nada. Háganlo por favor mentalmente. No espero nada, no busco nada y no deseo nada. Y en una actitud de inocencia vamos a entrar en el silencio. No vamos a poner ninguna musiquita devocional, simplemente entramos de lleno. Yo repetiré solamente para que no divague su mente, voy a repetir periódicamente inhalar, exhalar. Entonces la atención puesta en la respiración, la mente la dirigimos con total atención al proceso respiratorio para que no esté distraída en otras cosas, aunque va a pensar, porque es muy inquieta y no la hemos educado. No se preocupen, no la presionen. Gentilmente, en cuanto detecten que está pensando otra cosa, tráiganla a la respiración. Y los que tenemos el mantra, pues lo usamos con intensidad, con devoción. Vamos pues a empezar, ponemos el cronómetro, unos 10 minutos, sí, nada más y nada menos.
Bien, empezamos pues. Procuren distender su rostro, tal vez esbozar una sonrisa muy leve. Inhalar, profundo. Retención, unos instantes. Exhalar. Inhalar. Retener. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Al inhalar, energetizamos todas las células. Y al exhalar, relajamos todas las células. In. Ex. 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 Inhalar. Exhalar. Continuamos en silencio.
Inhalar. Exhalar. Muy bien. Abrimos lentamente nuestros ojos. Pues como ustedes comprenderán, es algo tan sencillo, seguramente que ustedes ya practican alguna forma de meditación, otros quizás todavía no, pero bueno, la meditación viene siendo lo que corona en experiencia cualquier conocimiento. Y quiero agradecer antes que todo un pequeño mensaje de 3 minutos. Dice, concluyo esta breve presentación, ¿verdad? Mencionando la gran responsabilidad que tenemos todos los seres humanos. No debemos traicionar nuestra herencia, nuestra esencia divina, nuestra dignidad de ser humano, viviendo una vida de mera supervivencia física, sensorial, materialista, como animales racionales, egoístas e inconscientes, olvidando los deberes espirituales. Así es como esta humanidad va camino a la destrucción. Aún estamos a tiempo. Estamos a tiempo para evitar una catástrofe de gran magnitud. La nueva humanidad, hay una nueva humanidad que ha nacido con una conciencia más vasta, más amorosa, más feliz, más altruista y pacífica. Nada ni nadie podrá detener su crecimiento, porque la evolución es un imperativo cósmico, es la razón de su existencia. Hermanos y hermanas, que la paz sea con vosotros. Quiero agradecer ampliamente al venerable Satarjat, el doctor Felipe Granados. Felipe nos ha honrado con su presencia aquí en el Centro Cultural. Aprovechamos en lo que pudimos su gran experiencia. Y bueno, también al equipo técnico que me asistió aquí, a Paul y a Lili, y al equipo técnico que está allá con el maestro. Pues nuevamente, mil gracias y namaskar. Namaskar. Maestro, tengo 2 preguntas que me han hecho ya. Una es, ¿la conciencia es apego a la existencia o conciencia con ese es libertad en el alma? ¿Cómo se interpreta? Bueno, es una pregunta profunda. No, en ningún caso es un apego. Es esa la primera parte, ¿verdad? Si la conciencia sin ese es un apego, dice así. Pregunto. ¿Sí? Dice que conciencia sin ese es apego. Menciona si eso se puede interpretar como apego en lo que es la existencia, y cuando es conciencia con ese mencionan si se puede interpretar como libertad desde el alma. Esa primera parte, de ninguna manera la conciencia individualizada es apego.
Simplemente es el darnos cuenta de algo que está sucediendo en nuestras circunstancias personales, ¿verdad? En la vida de cada uno, pero no, eso no es apego. Apego es cuando uno depende de algo. Apego a la televisión, apego al tabaco, apego a amistades negativas, apego a la comida, apego al dinero, apego a tantas cosas, ¿verdad? Que cuando no se tiene eso a lo que nos apegamos causa un sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ahora la otra conciencia, la conciencia con S, que es la conciencia universal, sí es correcto lo que dice, ¿verdad? Es la liberación, es el estado al que queremos llegar, donde ya no estamos condicionados por los sentidos físicos ni por la mente racional. Es realmente el camino hacia la liberación, el realizar esa conciencia cósmica, es realizar el alma, pues, lo que realmente somos el alma. El alma y la conciencia universal es lo mismo. Tú eres eso eres tú, dice la enseñanza de los antiguos rishis, ¿verdad? Tad Vamasi. Entonces, tú eres esa conciencia, tú eres esa alma inmortal y eterna. Es simplemente que hay que darnos cuenta, pues, que es lo mismo decir el alma que decir la conciencia. O sea, una vez que realicemos que somos la conciencia, es realizar la conciencia universal. Bueno, no sé si eso conteste su pregunta. Muy bien. Y la segunda pregunta que nos han dado, de alguna manera, ¿qué pauta o orientación podría darse para en la vida diaria acercarse a esa vida consciente? Muy importante. Bueno, de hecho ya lo mencionamos en muchos detalles en la presentación, pero vamos a abundar un poquito en eso. Es decir, el ser humano está constituido por tres, vamos a decir, tres partes. Es una forma de decirlo. Tenemos un cuerpo, una mente, que ya sabemos que son temporales, y algo que llamamos el alma, que es eterna. Esos tres componentes son como las tres patas de una mesa de tres patas. Si descuidamos cualquiera de esas patas, quitamos una pata, cualquiera de ellas, la mesa se cae. Sí está claro eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si nosotros no cuidamos, sí, si no cuidamos simultáneamente estos tres aspectos, nuestra vida no va a tener una verdadera realización y lo más probable es que vamos a tener muchos problemas y sufrimiento. Es muy sencillo comprenderlo. Si el cuerpo lo descuidamos, como ya lo mencionamos hace rato, y no lo tenemos en óptimas condiciones, en una salud óptima, vigorosa, pues, ¿cómo puede prosperar lo demás? ¿Cómo podemos tener un intelecto esclarecido o un espíritu radiante, ¿verdad? En conciencia. No se puede, el cuerpo tiene que estar bien. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que si hay enfermedad, si está el cuerpo intoxicado con drogas, con alimentos descompuestos o alimentos que son producto de la tortura y el sacrificio de animales, pues todo eso va a ser un impedimento. Ahora, en el aspecto de la mente igual, ¿verdad? Tenemos que cuidar la mente, purificarla, que quiere decir cultivar pensamientos positivos, pensamientos edificantes, y ir eliminando los pensamientos negativos gradualmente. Hay muchas formas, por ejemplo, vamos a explicar un poquito eso. Es decir, no hay que esperar a que llegue una crisis o un estado de depresión o alguna cuestión traumática, un accidente o cosas así, para empezar a iniciar nuestra transformación. Es mejor hacerlo por discernimiento, por comprensión, por el camino del gozo. Entonces, empezar a tener contacto con personas sabias, con personas que inspiren a una vida mejor.
Las hay, si uno las busca, las encuentra. El tener ya, el ver videos, que hay muchísimos ya aquí en el internet, de diferentes instructores e instructoras de diferentes niveles y campos, que nos inspiran, alimentan la mente con pensamientos e ideas positivas, constructivas. Hay conferencias muy importantes. Bueno, aquí nosotros mismos en esta conferencia internacional, bueno, viene siendo un congreso internacional, pues también, ¿verdad? Estar escuchando a estos expositores, todos ellos con una experiencia muy buena, ayuda. Ya dijimos, tener buenas compañías, amistades. Una buena amistad, una verdadera amistad es aquella que nos inspira a ser mejores. Esas amistades hay que procurarlas, que nos ayudan o nos inspiran a ser mejores en nuestra forma de hablar, de sentir, de pensar, de actuar. Eso también. Y ya dijimos también, eliminar o alejarnos de las personas negativas, envidiosas o vampirescas que nada más chupan la energía y impiden nuestro desarrollo. Y claro que la otra parte pues es adoptar algunas disciplinas que nos ayuden a tener la mente pues que más pronto la purifiquemos. Además de lo que acabo de decir, pues tenemos el yoga en sus diferentes formas. Existen también muchos consejos muy buenos en los estoicos, en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, por ejemplo, tenemos los mandamientos no vistos como pecado ni como un castigo al infierno. Eso no cabe ya en la mente moderna, sino simplemente como reglas de vida que son importantes para ir controlando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Simplemente es por buen sentido de las cosas, ¿no? Que debemos seguir esas reglas. Lo mismo en el budismo tenemos los paramitas, que son consejos de vida muy valiosos. No se diga en el sistema yoga, el yama y niyama, que van mucho más profundos. Pero no entraremos en detalles, ahí podemos, métanse ahí con la señora Google, qué es yama o qué es niyama, o en textos o algunos instructores, para que les expliquen, que vienen siendo también reglas de vida maravillosas, internas y externas. Y ahí está, eso es, ¿verdad? No hay más nada. Simplemente empezar a aplicar poco a poco unas poquitas disciplinas. Fíjense bien, no tienen que ser muchas, poquitas disciplinas practicadas sistemáticamente, con mucha constancia, con perseverancia y con mucha confianza en la vida. Tengan confianza en la vida. La vida es maravillosa y está operando de una manera perfecta. Todo está perfecto en la vida. Todos los sufrimientos, los fracasos, las crisis, las tragedias son parte de lo que decía San Juan de la Cruz, me parece, ¿verdad? La noche oscura del alma. Son las noches oscuras, los inviernos de la vida, que gracias a esos evolucionamos. Entonces, ahí está la respuesta que yo quisiera darle, pues, de que hay que empezar a hacer esos cambios, ¿verdad? Poco a poco, no se masoquee, como se dice, ¿verdad? Acéptese como es. Todos debemos aceptarnos como somos, con nuestros defectos y virtudes, no engañarnos, sino autoobservarnos, cómo pensamos, cómo son nuestras emociones, y empezar a traerlas a la luz para poder modificarlas, y a partir de ahí empezar a crecer, a transformarnos. Ese es el nacer de nuevo, ahí empieza, en esa autoobservación cuidadosa de nuestra mente, de nuestra salud, y hacer los cambios que vayan, lo que sean necesarios, aunque no nos guste. No tiene nada que ver que nos guste o que no nos guste. Hay que hacer lo que convenga a nuestra evolución. Nos guste o no nos guste, tengamos ganas o no tengamos ganas, lo comprendamos o no lo comprendamos, no entran en juego nuestros sentimientos personales. Estas cosas son leyes de la vida, son las reglas de la vida. Y hay que reconocerlas. Ninguna voluntad humana puede ir contra esas reglas de la vida, porque seguramente va a acabar autodestruyéndose, como pasa con mucha gente.
pero hay mucha gente que está despertando, personas que ya están entrando en una mejor conciencia, una conciencia más vasta, más luminosa. Entonces, no sé si eso contesta su pregunta. Sí, Ahí, muy perfecto, bien. maestro. Bueno, pues ya por espacio de tiempo les tenemos que informar que primeramente agradecemos de grado máximo la ponencia compartida por el maestro Luis Miguel Salvador. Es una persona altamente conocedora de muchos ámbitos de la sabiduría. Tuve el placer de poder compartir con él en San Miguel de Allende momentos muy profundos que indudablemente van a seguir continuadamente ampliándose estos momentos. Bien, vamos a despedir la ponencia ya del día de hoy con el saludo Namaskar. Ahora les invito, 10 minutos vamos a tener de receso, vamos a ir preparando la ponencia que vamos a compartir a continuación y, bueno, pues que fluya todo de maravilla. Informo que en marzo, a partir del día 21, vamos a participar, vamos a desarrollar un congreso internacional de yoga y libertad consciente. Van a ser aproximadamente 30 ponentes, que ya está todo coordinado y acordado, y como experiencia en yoga, por la mecánica y el desarrollo que se está teniendo, va a ser bien, pero bien interesante. Bueno, vamos ahora a tomar estos 10 minutos de descanso. Muchas gracias.